Es lunes textual, octubre está por terminar, día 29. Y Carlos Juárez parece que no se ha ido, se ha quedado aquí y va a seguir sacando poemas escritos y relatos. En esta ocasión nos viene a presentar su nueva obra. ¡Bravo! Carlos Juárez. Gracias, cuánto entusiasmo. Público conocedor. Público conocedor. Bueno, en esta ocasión no traigo poesía, traigo un relato que viene en un pequeño cuadernillo también al estilo de la acostumbrada esencia del foro textual. Se llama Encuestas y pues voy a leer un fragmento. ¡Bravo! Trabajé en una empresa mediana dedicada a la aplicación de estudios de mercado, encuestas. Me pagaban por cada una. El precio dependía del tipo de estudio, del tamaño de la encuesta, de su duración. Salíamos a la calle en grupos de 6 o 7 personas acompañados de alguien que nos supervisaba. Nos instalábamos en algún punto de afluencia y abordábamos gente. También había estudios aplicados de casa en casa. Recorrer manzanas enteras tocando timbres para hacer preguntas. Todo estaba relacionado con los hábitos de consumo. Presentación de nuevos empaques, prueba de nuevos anuncios, detección de objetos en anaqueles, cosas así. No era del todo un mal trabajo, a veces resultaba interesante. Cuando el cuestionario no estaba lleno de preguntas tontas, el análisis de los nuevos productos o presentaciones era incluso divertido. Podías llegar a ganar hasta 300 o 400 pesos en un solo día, aunque también podías no hacer una sola encuesta. Dependía de ti, por supuesto, de las circunstancias, el clima, el lugar, la misma encuesta. Había estudios muy sencillos, cortos y ágiles, bien pagados, pero había también otros largos y tediosos, imposibles. Cuando te tocaba un buen estudio debías aprovechar al máximo, porque no sabías cuándo iba a tocarte otro igual. En algunas ocasiones pasabas de una buena encuesta a otra, pero a veces sucedía todo lo contrario. Te estancabas en entrevistas que no le interesaban a nadie. Al principio todos los estudios eran difíciles, te capacitaban, pero no podías aplicar una buena encuesta hasta que te aprendías el cuestionario de memoria. Entonces hacías las preguntas sin siquiera mirarlas. Te saltabas puntos que hacían la entrevista aburrida y dejabas secciones en blanco para responderlas después tú mismo. Con experiencia en el mismo estudio, te aprendías incluso las respuestas. De alguna forma sabías ya lo que iban a decirte. Casi todos te respondían lo mismo. Era increíble ver la cantidad de personas que pensaban de la misma manera. Gente distinta viviendo de un lado a otro de la ciudad. Existía una homogenización colectiva que abarcaba kilómetros, producto concreto de la publicidad de los medios. Pero nada de esto debía importarte. Tu trabajo consistía en conseguir el mayor número posible de entrevistas y hacer que fueran sólidas, porque en la empresa tenían un grupo específicamente dedicado a rastrearlas. Llamaban por teléfono a todos aquellos que fueron entrevistados durante el día para confirmar el estudio. Podías presentar cuestionarios y número telefónico. Les agregabas un NP en la casilla correspondiente. Eso significaba no proporcionó. Y en ocasiones te las daban por buenas. No te aceptaban más de 2 o 3 encuestas por día sin número telefónico. No consideraban verdadero el que más gente se negara a darte sus datos o a no contar con una línea telefónica. Si no tenías más de la mitad de encuestas con número legítimo rastreable, habías perdido el tiempo. A las entrevistas falsas les llamaban chocolates. Había 2 rangos de estas encuestas, las que tú completabas y las que tú respondías. En una ocasión alguien tuvo una gran idea. El equipo completo, incluyendo al supervisor, se fue a la casa de uno de ellos a responder todos los cuestionarios. Después salieron a la primaria más cercana y recopilaron direcciones y números telefónicos verdaderos. Les dijeron a los niños que avisaran en sus casas sobre la entrevista, que dijeran que en efecto alguien les aplicó el estudio.
Un consumidor anónimo se dio cuenta del extraño procedimiento y llamó a la compañía. En las oficinas descubrieron al grupo completo. Todos fueron despedidos. El estudio fracasó. Hubo que realizarlo todo de nuevo. Las entrevistas verdaderas no servían. Después de eso la empresa se portó muy estricta con los demás. No aceptaban entrevistas borronadas, no más NP. Cada cuadernillo debía tener la firma del entrevistado y cuidadito con tener las mismas respuestas en cuestionarios diferentes. Todo motivo de despido. No podían arriesgarse, era una empresa en crecimiento con clientes importantes. Coca-Cola, Colgate, Walmart, Revlon. Estaba en juego una cantidad muy fuerte de dinero. Y la empresa no quería más entrevistas chocolate. Lo bueno de trabajar allí, al menos para mí, era que podía faltar. Debido a que te pagaban por encuesta, tu entrada de dinero dependía solo de ti. Claro que la empresa recomendaba estar allí todos los días, pero no veían del todo mal que faltaras. Si dabas un buen rendimiento en los estudios, podías darte el lujo de detener tus ingresos si así lo preferías. La empresa continuaba de todas formas, contigo o sin ti. A mí me gustaba beber, me gustaba faltar. A veces se me pasaba la dosis y me seguía tomando hasta el amanecer. 1 o 2 días, 3, luego me recuperaba y volvía. Aparecía a las 9 de la mañana en la empresa con mi saco y mi corbata, listo para aplicar cuestionarios otra vez. Mi retorno al mundo real. Me favorecía mucho volver. Creo que pude haberme vuelto loco si no lo hacía. Las crudas últimamente eran bastante nebulosas. Me dejaban atado a la cama como a un zombie. El trabajo era bueno para mí por esa razón. Los empleos anteriores fueron una de ellos colgando al cuello. Estar en lugares encerrado con gente que me caía mal me trastornaba. Después con las encuestas todo mejoró. El aire puro me venía bien. La gente que trabajaba conmigo no tenía que estar todo el tiempo a mi lado. Luego de la repartición de las entrevistas, cada uno se alejaba en busca de sus respuestas. Nos mirábamos cuando nos encontrábamos en los pasillos de un parque, cuando nos asesorábamos uno a otro, cuando necesitábamos alguna lámina de demostración. Nos veíamos los unos a los otros aplicando la entrevista a metros de distancia uno del otro. Allí estaba tu compañero o tu compañera insistiéndole a una anciana para que le facilitara un sondeo, con la pluma, la entrevista y el gafete de la empresa, mirando de un lado a otro, cuidándose del supervisor. El supervisor era alguien como nosotros, pero él no recibía un pago por encuesta. Tenía un sueldo fijo y cada entrevista le dejaba una pequeña comisión. Había, como en todos, supervisores buenos y malos. Me refiero a listos o tontos. Algunos entendían lo difícil que era conseguir una respuesta clara del entrevistado y te dejaban interpretar las contestaciones. Otros, desde luego los más estúpidos, querían que pusieras todo literalmente. Allí estabas tú tratando de que la persona fuera clara y específica con lo que te decía, insistiendo al grado de molestarla. En muchas ocasiones este procedimiento te dejaba con una entrevista a la mitad y desde luego tu estúpido supervisor te la daba por incompleta. Nunca podías hacer las cosas como te las ordenaban en la oficina. El trabajo de campo era completamente diferente, las reglas cambiaban. Darle poder a un idiota es darle la facultad de que pueda chingarte. Y eso ocurría siempre que pasaban a un tonto al rango de supervisor. A mí me ofrecieron 2 o 3 veces el puesto, pero lo rechacé porque yo nunca he podido estar detrás de nadie. Supervisar encuestadores era volverte su vigía, la niñera que les corrige las malas entrevistas, que cuida que no se salgan del corral. A mí me ha gustado siempre ser libre, y me gusta darle también libertad a las personas. Todos éramos adultos, estábamos plenamente conscientes de lo que nos beneficiaba o nos perjudicaba. Dependía de cada uno de nosotros obtener resultados favorables o al revés. Si querías fregarte a ti mismo era cosa tuya. Siempre lo he pensado de esa manera. Por eso cuando la secretaria me habló de la vacante de supervisor me negué a cubrirla. Ella desde luego pensó en mí como alguien que pierde una oportunidad. Debes pensar de vez en cuando en un mejor futuro, me dijo, en un ascenso. Ser supervisor para mí no era un ascenso, al contrario, era degradarme a convertirme en la pilmama de nosotros. Un amigo me aceptó la vacante, Gerardo,
Y me sentí tan decepcionado de él que me puse en chinga a hacer encuestas para demostrarle que como encuestador de campo se ganaba mucho más. Los supervisores tenían incluso que llevarse el trabajo a su casa, revisar respuesta por respuesta de cada cuestionario, pues de ellos dependía que todo fuera legítimo. Si una entrevista era rechazada, el encuestador culpaba en un 100% a su supervisor, el insecto miserable que cae de pronto en tu vaso con leche. Pero para mi amigo las cosas eran distintas. A él le gustaba estar de brazos cruzados portando su gafete especial, mirándonos sin hacer nada hasta que le llegara el primer cuestionario. Se quedaba de pie como un soldado intentando parecer interesado en lo que ocurría. De vez en cuando te daba una indicación obvia, te señalaba a alguien que tú habías visto ya, se acercaba a tu entrevista para verificar que la aplicaras como la oficina lo había dicho. Entraba en la conversación entre tu entrevistado y tú y se hacía pasar por un experto. Me di cuenta entonces que no le gustaba el dinero, sino el rango, el estatus estúpido que le daba a ser alguien que la empresa escogió para dar un aspecto más profesional. Me reí mucho cuando al finalizar el estudio aparecieron las cantidades de pago correspondientes a cada uno. Mi cantidad de entrevistas fue superior. Gané casi el doble que mi amigo supervisor, contando que todos y cada uno de mis cuestionarios le colocaron dividendos a su paga. ¡Bravo! Bueno, es un fragmento, todavía falta un poco. Pueden adquirir este ejemplar aquí en el foro textual. Ya escucharon a don Juan, está aquí el ejemplar, este sí es real, este sí es de papel. Y pues gracias a todos. Y bravo, Carlos Juárez.